que estén aprovechando los días en casa para aprender bastante, estudiar full. Y bien, hoy tenemos una clase muy importante, para mí es el corazón de este primer examen, entonces espero que estén bien concentraditos hoy. Vamos a iniciar entonces presentándonos para que podamos iniciar y voy a dar unos minuticos entonces para la presentación y que se vayan conectando más compañeros. Bueno, también podemos aprovechar unos 2 o 3 minuticos para que me cuenten qué dudas tienen hasta el momento, si tuvieron problemas con la tarea, mientras se nos van conectando y presentando más compañeros. Entonces estoy atento, puedes activar tu micrófono y yo voy tomando acá nota. Profe, yo tuve dificultad en el segundo punto. eh, pues no sé, no pude hallar el resultado pues, por ninguno de los métodos que utilicé. No sé si usted me podría explicar ese punto. Sí, muy bien, ya enseguida miramos entonces el segundo punto. ¿Alguien más tuvo dificultad? Profe, yo no tengo muy claro el concepto de qué es masa fórmula cuando es un compuesto iónico. Es así, ¿no? Ok, el concepto de masa molar para compuestos iónicos. Sí, algo así. Eso, lo que es masa fórmula, sí. Listo, sí, ya entonces vamos a aclarar un poco esa situación. Esos conceptos son sencillos, yo por eso ayer los toqué de una forma rápida. Ustedes con la lectura yo sé que lo pueden sacar. Y de todas formas, el viernes que tenemos la asesoría para las dudas, podríamos ahí profundizar un poco más en las dudas que tienen sobre el estudio de esa parte de masa molar y mol, número de Avogadro. Entonces voy a iniciar esta clase precisamente entonces mostrando la solución a al trabajo que dejamos ayer y revisamos acá lo que me están contando pues de cifras significativas y ese cuento. Entonces vamos a empezar con eso y vamos a avanzar hasta el tema de la clase de hoy. Corresponde entonces a, esta sería nuestra clase 5, pero en cuanto a los temas iríamos a trabajar el tema 4 y yo creo que alcanzamos también a tocar el tema 5 porque es lo mismo, ya lo vamos a ver en la explicación de hoy. Entonces inicialmente vamos con la tarea. Bien, la primera era simplemente que tú capturaras una imagen de esa actividad. Espero que haya sido provechoso en cuanto a que se familiaricen con los términos, los símbolos y el lenguaje, que es muy importante. En el texto entonces van a ver cómo se les puede preguntar por número atómico, número de masa, etcétera. Generalmente son unas tablitas para uno rellenar. Es algo pues muy simple. Entonces el ejercicio 2
tenemos, era el 3.96 del texto de Chan, de la página 112, y nos hablan sobre el rubidio, y nos dicen que él tiene una masa atómica promedio, aquí ya se las tengo señaladas, de 85,47 UMAS, y tiene dos isótopos, el que llamamos el rubidio 85, este primerito, y el rubidio 87, este segundo. Nos dicen que calculemos las abundancias de estos dos isótopos, sabiendo que la masa de cada uno es la que está ahí pues señalada en el enunciado. Muy bien, entonces yo tomo mi masa atómica promedio, 85,47, que sería este valor, y ese valor debe ser igual entonces a la suma de la masa de este isótopo por su abundancia, y esta es la expresión que tenemos ahí, masa del isótopo por su abundancia, sumado con la masa del otro isótopo por su abundancia. Entonces, si vamos a ver en cuanto a cifras significativas, vamos a darnos cuenta que este número tiene 4 cifras, y por tanto, entonces, estaría limitando nuestro cálculo. Yo daría esta solución con 4 cifras, a no ser pues que suceda algo diferente. Entonces vamos a ver qué sigue. Si tenemos solo esta ecuación, miren que hay dos incógnitas, las voy a resaltar aquí, abundancia 1, que es una de las preguntitas que nos hacen, y la abundancia 2. Muy bien, dos incógnitas entonces, para una ecuación, hasta allí el sistema no tendría solución, y lo que hacemos es generar una segunda ecuación, que es esta. Entonces miren cómo esa ecuación me dice que la suma de las abundancias, la 1 y la 2, me debe dar 1, y entonces yo hago un despeje, voy a despejar abundancia 2, que es este término que tenemos acá, y nos queda que es igual a 1 menos abundancia 1. Y ya lo que hacemos es una sustitución, entonces donde está abundancia 2, yo lo Una pregunta, yo me metí a investigar y pues en esa fórmula de abundancia 2 no era 1 sino 100 menos la abundancia 1. Eso, profe, porque era por porcentaje, era para sacar el Era por porcentaje. Muchachos, se puede de las dos formas. Ayer en clase, si estuvieron atentos, les dije que uno puede tener la abundancia en porcentual o la abundancia fraccional. Si tú lo haces por porcentajes, entonces te quedaría acá que el porcentaje de la abundancia 1 más el porcentaje de la abundancia 2 es igual a 100%. Ayer yo les dije esto y les aconsejé, se puede hacer de las dos formas, les aconsejé que para que no se vayan a enredar dividiendo sus porcentajes por 100, e hicimos un ejercicio, les aconsejé mejor que trabajaran la abundancia fraccional, es aquella en la cual la suma nos da 1, pero tú lo puedes hacer también con porcentaje, no hay problema. Listo, esa es la idea, que ustedes se metan a estudiar, investigar, que vayan más allá, busquen otros caminos. Profe, ¿y ese uno siempre va ahí? Acá. ¿O hay? Siempre es 1. La suma de las abundancias fraccionales siempre es 1. O si lo haces en porcentajes, siempre es 100%. Ok, yo voy a seguir entonces con fraccional, o sea, con este que tenemos acá. Y lo que hago es entonces reemplazar abundancia 2 por su equivalencia, 1 menos abundancia 1, y tenemos esta ecuación. La voy a resaltar de azulito. Entonces ya llevamos esta ecuación, miren, la masa atómica promedio, la masa atómica del primer isótopo por su abundancia, la masa del segundo isótopo por su abundancia, pero ya la tenemos en términos de abundancia 1. Y en este punto solo tenemos una incógnita que sería abundancia 1. Ya acá, muchachos, deben hacer pues uso de sus herramientas matemáticas para despejar. Ayer les conté que en este curso de química necesitamos algo de operativo, que usted pueda despejar ecuaciones, que pueda resolver ecuaciones de segundo grado, que puedas hacer procesos con fracciones, y no es nada del otro mundo, ¿cierto? Es una matemática operativa muy básica. Pero entonces, si tienen dudas allí con los procesos algebraicos,
debes entonces trabajarle un poco más a eso para que no sea una dificultad en este curso, más pues de todo lo que trae química. Entonces acá despejando abundancia 1, yo la voy a despejar de esta forma, tú lo puedes hacer con cualquier procedimiento, pero obviamente que sea coherente, que esté bien, eso es lo que yo te reviso. En este caso yo hice distributiva acá, multipliqué esta masa por 1 y esta masa por abundancia y obtengo este término. Entonces esta masa por 1 me da 86.909 UMAS y esa masa por la abundancia pues me da la masa por la abundancia. Ahora lo que hago es reunir términos semejantes. El término semejante sería este, lo voy a pintar con otro colorcito, y este. Entonces, esos dos términos yo los voy a agrupar, y este que está sumando lo paso a restar, mírenlo acá, suma pasa a restar. Entonces tengo una expresión y dejo los dos que tienen abundancia. De estos dos que tienen abundancia yo puedo sacar factor común. Pues aquí hay un paso que yo me salté, pero yo podría hacer esto, entonces este término hasta acá queda igual. Y en este lado, pues yo saco factor común abundancia 1, esto lo saco como común, y me queda entonces la resta de la masa del isótopo 1, en este caso, es una resta por este signo menos la masa del otro isótopo. Muy bien, entonces después de este paso de sacar el común abundancia 1, pues todo este término lo paso a dividir y es lo que ustedes ven acá. Entonces ahí tendríamos la solución. Entonces tenemos que abundancia 1 es el cociente entre este numerador que proviene de este lado y este denominador que proviene de este factor que tenemos al sacar factor común abundancia 1. Y resolviendo, entonces me queda que la abundancia 1 sería 0.7206. Recuerden que les dije al inicio con 4 cifras significativas, pues por nuestro valor. Una pregunta, es que al principio sí se diría que con... Sí, dime. Se te fue el audio. Perdón, profe, es que al principio no se diría con 4, pero siguiendo las reglas de la suma y después de la división quedaría con 3, porque mire que la resta del numerador quedaría solamente con 2 decimales. Eso, ya Eso lo es vamos a 3 mirar. cifras. Ok, vamos a mirar eso. Entonces, para que hagamos el análisis dimensional, tendríamos lo que nos dice la compañera. Acá vamos entonces con las 4 cifras iniciales, ¿cierto? Estos son los datos originales y lo que vamos a hacer es analizar esto dimensionalmente. Cuando yo hago la resta, recuerden, cuando yo hago esta resta, yo la debería dar solamente con 2 décimas. Voy a hacer ese cálculo parcial, 85.47 menos 86.909, y este resultado nos daría en el numerador, vamos a insertar acá, entonces en el numerador tendríamos el resultado de menos 1.439. Entonces, ¿qué vamos con este número? Que este número, como proviene de una resta, solo lo podría dar con 2 décimas. Entonces la voy a señalar acá. O sea que ese 9 sería una cifra incierta en esa operación. Entonces, ¿qué hacemos con ese 9? No lo quito, porque eso me da un error de aproximación, sino que yo lo dejo allí para hacer el cálculo, porque esto es lo que llamamos un cálculo parcial. Pero en mi mente ya sé que este numerito solo tiene 3 cifras significativas. Voy entonces con el denominador y aplicamos la misma. 84.912 menos 86.909 y me daría un valor de menos 1.997. Ok,
Este también proviene de una resta, y entonces me voy con las décimas, que serían 3 décimas para este y 3 décimas, y aquí tenemos 3 décimas. Entonces, este sería el cálculo parcial. El denominador tendría entonces 4 cifras significativas. Luego tú vas a aplicar la regla de la división. Cuando aplicas la regla de la división, debes dar el resultado con el menor número de cifras significativas. En este caso, el menor número de cifras significativas sería este, que tendría 3. Recuerden que el 9 que dejé en negro es la cifra incierta de la primera operación, porque es una resta y la resta la damos entonces con las décimas, que son estas dos. Pues cuando yo haga esta división, mi resultado total va a tener solamente 3 cifras significativas. Entonces, este es un resultado parcial. ¿Por qué este resultado es parcial? Este resultado es parcial porque me sirve para calcular la abundancia 2. Entonces no lo puedo cortar todavía. Si yo corto este 6, obtenemos lo que se llaman errores por aproximación. Igual, si yo hubiera aproximado este 3 a un 4, tengo errores de aproximación. Uno solo aproxima cuando va a entregar el resultado. Pues por ser parcial lo doy con una cifra más, a esta abundancia 2 la doy con una cifra más, y vamos a dar entonces la solución al ejercicio. ¿Dudas? Profe, Sí. es que a mí en la calculadora me dio directamente 0.72, o sea que está mala. Tú tienes que ampliarle las cifras a tu calculadora. Entonces tú lo que haces es que la programas para que ella te dé más cifras decimales en este caso. Pero entonces la respuesta queda mala. Pues te queda con un error de precisión, pero no te queda, pues yo eso no lo califico malo del todo, sino que yo te rebajo un 0.1 o algo así, pues. Como Profe, en cambio, por ejemplo, a lo que soy yo, me imagino que algunos debimos aproximar, porque yo sí lo tiré a 1. Sí lo puse 144, porque yo lo hice con 100. Yo sí lo aproximé al 44. Bien, sí, eso te da un error que se llama de redondeo, y precisamente lo que estamos haciendo con estas tareitas es puliéndoles eso para que ya cuando llegues al parcial ya tengas eso resuelto. Entonces no se preocupen, que esto es parte del aprendizaje, equivocarnos es aprender, y es lo que estamos haciendo. Yo sé que a ustedes los angustia mucho la nota, y flexibilizarles la evaluación de esta forma y no dejarles solo 4 parciales es precisamente pensar en su nota, pero también pensar en que aprendan. Solo cuando nos equivocamos es que aprendemos. Pues por eso acá les estoy mostrando el procedimiento, cómo se debería hacer completo, para que ustedes no tengan problemas en el examen, en el parcial, que es como lo más importante. Ok, continuemos. Vamos a dar entonces la solución al ejercicio. Tenemos que la abundancia 1, entonces la estoy dando fraccional. Acá ya vamos a escribir entonces cuál sería la solución. Yo diría que la abundancia 1, esto sería por ejemplo lo que yo escribo cuando es un test en la plataforma, que hay veces solo les deja escribir una opción y la plataforma les califica las cifras significativas. Entonces tú aquí tendrías que poner 0.721. ¿Y cuál sería la abundancia 2? Y entonces tu abundancia 2, la respuesta que deberías digitar sería entonces 0.27, ¿qué sigue? 9. 9, porque el 4, entonces recuerden que no me aproxima el 9. Si usted lo quiere dar en porcentaje, entonces si yo lo quiero dar como porcentaje, la abundancia 1 sería entonces del 72.1%. Y la abundancia 2 sería entonces del 27.9%. Lo que les recomiendo, que lo hagamos fraccional, pero si tú lo haces en porcentaje, no hay problema, te queda bien el ejercicio, estás reportando la abundancia. Entonces esto que les voy a señalar en amarillo es lo que se considera como correcto a la hora de entregar el resultado de este ejercicio.
Bueno, muchachos, hasta ahí el punto 2. Espero, si tienen alguna duda, entonces vamos a ver si nos lo coge hasta acá. Ahí está la solución de ese punto. Vamos entonces rápidamente, miren que nos estamos tomando mucho tiempo, ya 20 minutos pues explicando un ejercicio, solo que nos está retrasando un poco pues el desarrollo del tema, pero la idea es que ustedes pues queden como tranquilos. Y este ejercicio de cantidades químicas, entonces tendríamos mi dato que es 2.56 mililitros de agua, mírenlo acá, y lo multiplicamos entonces por los factores de conversión. Primero tomo la densidad, esto se convierte en un factor de conversión, me dice que 1 gramo equivale a 1 mililitro, es lo que yo escribo acá, se cancelarían entonces mililitros, llevo mi cálculo en gramos, luego hago este que es la masa molar del agua. ¿Cómo lo busco? En la tabla periódica tengo 2 átomos de hidrógeno y de oxígeno, busco las masas atómicas de cada especie, multiplico el caso del hidrógeno por 2, le sumo el oxígeno y tengo lo que llamamos la masa molar del agua, y esta masa molar es para 1 mol, por eso lo llamamos masa molar. Entonces 1 mol de agua tiene 18,016 gramos. Pues la pregunta no es moles sino moléculas, ¿cierto? Nos preguntan cuántas moléculas de agua están presentes, entonces ya hago la conversión de mol a molécula, y como les decía ayer, siempre 1 mol tiene el número de agua. Profe, Sí, usted ahí está redondeando la masa, perdón, la masa molar del hidrógeno y el oxígeno. Pues yo lo tengo con oxígeno como 15,999 y a mí me da agua 18,015. Sí, puede ser que tenga ahí un error, ya lo vamos a corregir. Ok. Sí, es bueno tomar entonces... Profe, pero a mí me dio como 16, o sea, yo lo busqué como H2O y da 18,016. Sí, eso depende, muchachos, de las masas que ustedes tengan reportadas. Por ejemplo, hay veces el hidrógeno se reporta 0.01, otras veces 1.0079, otras veces... Entonces ahí eso puede cambiar ligeramente. Yo lo que hago en el caso de cada uno es que yo les reviso usted qué valor de masa reporta para el cálculo, ¿cierto? Porque esto puede variar aquí un poquitico, depende de las cifras que usted cogió cuando toma entonces la masa molar. Profe, está mal si uno hizo con 18. Si lo haces con 18, no te queda mal, ¿cierto? Porque este es un dato que tú coges, pero lo que vas a hacer en el futuro es tratar de que esta cifra, que tú la estás determinando por la tabla periódica, tenga más cifras significativas que el dato. Pues como el dato solo tiene 3, tú te aseguras que este numerito tenga por lo menos 4 cifras, para que él no sea el que te vaya a limitar el cálculo. Pero ahorita en el ejercicio yo te lo pongo bien, ¿cierto? Porque no habíamos precisado eso. Entonces acá hago la conversión entonces de mol a molécula, y de esta forma entonces tengo las moléculas, miren, con 3 cifras significativas porque hice solo productos, y esas 3 cifras significativas vienen entonces de este dato. Este factor de conversión que tomé como densidad, mire que 1 gramo sí lo dejé con 3, pero 1 mililitro yo lo puse como número entero porque no necesito, pues 3 cifras que tiene este son las mismas 3 y allí no habría problemas con cifras. Profe, ¿Sí? acabo de hacer en mi calculadora el ejercicio que usted tiene aquí, pero me da 8,56 por 10 a la 22. Ajá, voy a revisarlo, de pronto ahí tengo algún problema de notación, ¿cierto? Entonces vamos a revisar. 8.56, ¿cierto? Acá 8.56 por 10 a la 22. Muy bien, recuerden que este valor debe ser muy aproximado al que ustedes les dio. O sea, nos tenemos que tener un valor muy cerquita, puede variar por aquí, ¿cierto? Puede variar por acá dependiendo de esta masa que usted tomó. Muy bien, muchachos, entonces era la tarea. Dime. Una pregunta un poco técnica. En las moléculas,
En una molécula pertenecen 6.022 el exponente a la 23 átomos, o los átomos solo pertenecen a los elementos. Bien, no en una molécula, sino una mol. Una mol, siempre una mol, tiene el número de Avogadro, 6.022, exponente a la 23, y lo que vamos a escribir a continuación depende si es una mol de qué. Por ejemplo, si tú tienes una mol de agua, como en nuestro caso, entonces este número será moléculas. Profe, no es negativo. No, moléculas, no es positivo, es un número muy grande. Si tú tienes una mol, pero ya no es de agua, si tú no tienes una mol de agua, sino que tienes una mol de hidrógeno, entonces, mira que ya como esto es elemental, tú tienes el mismo número, ese no va a cambiar, lo que te cambia es la unidad, porque el hidrógeno ya no está constituido por moléculas, sino por átomos. Ojo pues, entonces, una mol de cualquier cosa siempre tiene el número de Avogadro, 602 por 10 a la 23. Pero la unidad, o lo que decimos pues el apellido, la unidad, es dependiendo de qué sustancia tú estés viendo. Por ejemplo, hoy vamos a ver que tú puedes tener una mol de fotones. Entonces, una mol de fotones, ¿qué tiene? Pues tiene el número de Avogadro, pero en fotones. Y así sucesivamente. O sea que una mol te sirve para calcular cualquier cosa. Entonces, lo que tú calcules, lo que tengas acá, es lo que tú vas a poner acá. En este caso, moléculas, tengo moléculas, un elemento, una sustancia básica, entonces está compuesta de átomos, y así sucesivamente. Okay. Entonces vamos para la clase de hoy. La clase de hoy pues va a empezar con algo que nos faltó precisamente ayer. Voy a tratar de sacarlo sencillo, es algo sobre fórmulas empíricas y moleculares. En el texto está muy clarito, esto es algo sencillo. Vamos a empezar con lo que se llama entonces la composición porcentual. En este ejercicio tenemos entonces que vamos a determinar la composición porcentual de, vamos a empezar por acá en la clase 5, vamos a determinar la composición porcentual entonces de esta sustancia. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir la composición porcentual? Ustedes me tienen que decir cuál es el porcentaje de carbono en el compuesto, de hidrógeno, etcétera, en este compuesto. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, para hallar el porcentaje de carbono, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Tener qué masa tienen de carbono y esa masa dividirla en la masa molar de la sustancia. Y obviamente, como es un porcentaje, esto lo multiplicamos entonces por 100. Y así con todos. Entonces, ¿cómo calculo el porcentaje de flúor, por ejemplo? Vamos a hacer solo dos elementos porque es repetirlo. ¿Cómo calculo el porcentaje de flúor? Entonces tú lo que debes hacer es encontrar la masa del flúor. ¿Cuál masa? La que aparece en la tabla periódica, la masa atómica. Dividido la masa molar. ¿Cuál es la masa molar? La masa de todo este compuesto, por 100. Entonces, como ven, lo que se va a repetir siempre es masa molar. Sí, dime. No es número de moles por masa molar dividido la masa del compuesto. Número de moles por masa molar. Dividido la masa del compuesto. Eso te da lo mismo que estoy escribiendo yo. Ok. Si lo haces, verifique y verás que te da dimensionalmente igual. Entonces vamos, ¿cómo encuentro la masa molar de este compuesto? Pues haces uso de tu tabla periódica. Entonces, en este caso sería algo como así.
determinamos entonces cuánto carbono tenemos. Entonces para el carbono, no lo voy a hacer con igual. Yo tengo que para el carbono tengo 2 átomos y eso lo multiplico por la masa del carbono, que es 12.011, 0,1, dependiendo de su tabla periódica. ¿Qué unidad? Pues no le vamos a poner unidad porque de todas formas se va a cancelar. Bueno, vamos a dejarle la unidad UMA, o le puedo poner la unidad gramo mol, no hay problema, porque eso enseguida se nos cancela. Y acá tendrías entonces la masa molar del carbono. Igual, harías entonces para el siguiente elemento, que sería el hidrógeno. Entonces el hidrógeno, tú lo darías con la cantidad de hidrógenos, este 2 que puse acá, ese 2 es este 2. En el caso del hidrógeno, miren que tiene un 1. Entonces, pues 1 por su masa molar, que sería 1.008. Recuerden que eso es dependiendo de qué tabla periódica tengas. Y eso entonces te daría la masa molar. Porque digamos, no se podría dar un número entero, digamos 2 por 12 o... Pues siempre dar. Sí, lo que les dije ahora, tenemos que tratar de no aproximar la masa molar o la masa atómica del compuesto, sino darlo con más cifras para que eso no sea el limitante de nuestro cálculo. Entonces yo les aconsejo que cojan por ahí 2 o 3 décimas, depende de los datos que tengas en tu tabla periódica, para que este número, el de masa molar, no sea el que limite el cálculo. Bien, vamos con el bromo. Entonces para el bromo, yo tengo también un bromo y lo multiplico por su masa molar. Yo pasteleo acá 79.904, pues la unidad gramo por mol, o lo puedo poner en UMA porque eso se me va a cancelar, no hay problema. Para el cloro, entonces tú tendrías también un cloro por la masa del cloro, que es 35.453 y unidad gramo por mol. Ok, y igual pues para el flúor, que es el que queremos determinar, y tenemos entonces 3 flúor. Ok, o sea que es 3 por la masa del flúor, que es 19, pues en mi tabla que tengo acá es 18.998. Recuerden que eso depende de la tabla que tengas, se puede cambiar levemente un poco, pero los porcentajes los vamos a tener muy cercanos. Entonces lo que hay que hacer es sumar eso. Entonces multiplicamos cada puntico y sumamos. Entonces el primero nos da 2402 y lo puedo dejar entonces en gramos por mol, o lo puedo dejar ya en mol. Si yo digo que estos son 2 moles, pues mol se cancelaría, estos serían gramos, no hay problema porque eso ahorita se va a cancelar. En este cociente se cancela la unidad, o sea que el porcentaje queda dimensional. En este caso pues me queda el mismo número. En este caso queda el mismo número y sumamos todo eso. Alguien que me ayude a ir sumando, porfa, para que ganemos ahí tiempo. Eso lo llamamos la masa molar. Masa molar, y la unidad que me va a dar es gramo por mol. Y entonces acá tendríamos 3 por 18.998, eso nos daría 56.99, esperen, yo le pongo un poquito más de cifras. Es 56.99, y esto sería, aquí es un 4, perdón, gramos por mol. Bien, van conmigo hasta ahí, y ya lo que hacemos es sumar esos resultados. 35.45.3 más 79.904 más 1.008 más 24.0. A mí me da 197,384. Ah, bueno, lo voy a hacer caso porque yo ya me había equivocado.
197.384. 384 y unidades, gramo por mol. Este numerito resulta entonces de sumar todas estas masas atómicas, ¿cierto? En este caso masas molares. Muy bien, ¿qué hago con ese número? Pues en el caso del carbono, entonces yo tengo que mi porcentaje de carbono va a ser igual a la masa del carbono, que es esta masa. Miren lo que les decía, que las unidades se va a cancelar. Es esta masa dividido, entonces esperen un segundito, yo inserto acá mejor una fracción. Entonces dividida la masa de todo el compuesto que nos dio esta masa. Entonces, aquí lo divido por toda la masa y esto lo multiplico entonces por 100 y obtenemos el resultado. Entonces se llama entonces la composición porcentual de carbono en la muestra de la sustancia que se les ha presentado. Y me da entonces 12.17%. 12.17%. Como esto sí es un resultado, entonces vamos a ver si está bien las cifras significativas. Miren que en el enunciado no hay ningún dato en números que me limite el cálculo. Por lo tanto, yo puedo expresar este número como yo quiera, con las cifras que quiera. En este caso tomé 4 cifras porque di con 4 cifras, ¿cierto? Acá hubiese podido dar este número con más cifras. O sea que realmente ese porcentaje no tiene una cantidad de cifras que nos limiten. Ya es dependiendo de cómo tomes tú las masas molares de tu tabla periódica. Profe, pero ya con lo que usted nos dice, o sea, el valor oscilaría entre 12.17 a 12.20, por el que tenga mucha diferencia en la tabla, ¿sí me entiende? Los valores en la tabla. Eso no creo que llegue a subir tanto. Pues redondeándolo mucho, si yo aproximo esto a 3 cifras, ya me daría 12.2, ¿cierto? Ya, pero eso no es mucho, ¿cierto? Ahí estamos como en el rango. Entonces acá, igual para el flúor. Entonces, ¿qué hacemos para el flúor? Para el flúor, entonces tomo la masa del flúor, que es esta. Tomo esta masa del flúor en el numerador. Y en el denominador sigue siendo la masa molar del compuesto. Y acá entonces le das al porcentaje de flúor en esa muestra, 56.994 dividido 197.384%. Y esto es lo que conocemos como masa molar. En este caso me daría mi 28.87%. Este es el porcentaje en carbono y este es el porcentaje en flúor. Y asimismo operarías con los demás. Mira que esto tiene muchos elementos distintos, entonces haría lo mismo para el hidrógeno, para el bromo, para el cloro, y la suma total te debe dar 100%. Profe. Si te pasas es porque hay errores allí en aproximaciones, igual si te falta mucho. Dime. Profe, y como la división está hasta con 5 cifras significativas, ¿no habría que dar ese porcentaje con 5? No, recuerda que siempre se da con el menor. Por ejemplo, en esta división, si yo lo quiero dar con un número correcto de cifras, yo tengo que este tiene 5 cifras significativas y que este tiene 6. Entonces, este resultado yo lo debería dar entonces con 5 cifras significativas. O sea que acá debería ir un 5, ¿cierto? Pero lo que les dije ahorita, recuerden que como estos valores yo los estoy interpretando de una tabla, entonces yo aquí no tengo problemas con las cifras. Caso diferente si yo te doy las masas, si yo aquí en el enunciado te digo la masa del carbono está, la masa del hidrógeno, como ya te estoy amarrando unas cifras, ya sí tú debes respetar esas cifras. Ah, bueno. Listo, pero está muy bien tu interpretación. Acá habría que darlo entonces con 5 cifras, que sería la menor para el numerador. Profe, pero como me multiplica por 100 y el 100 tiene 3 cifras significativas, no se pondría la del 100.
Bueno, recuerda que el 100 es número entero terminado en 0, entonces él realmente no me está limitando el cálculo, porque es un número entero, es un número que llamamos ambiguo en cuanto a cifras. Y no proviene de una medición, ¿cierto? Este es el 100 del porcentaje, o sea que él no interfiere. Lo que me limita a cifras significativas son mediciones, porque dependen de instrumentos de medida con precisiones. Entonces, solamente las masas molares que vienen de un instrumento de medición. Bueno, muchachos, eso es la primera partecita entonces para hallar fórmulas empíricas y moleculares, es que ustedes comprendan qué es el porcentaje entonces. ¿A qué vamos? Si yo les doy el porcentaje, ustedes deben encontrar la fórmula, o sea, como devolvernos, y eso lo llamamos fórmula empírica y fórmula molecular, o fórmula mínima y fórmula molecular. ¿Qué es la fórmula molecular? Pues la fórmula molecular es aquella que te dice qué elementos tienes, en este caso tengo carbono, hidrógeno, tal, pero también nos dice la cantidad, por ejemplo, que tienes 2 carbonos por cada hidrógeno, por cada bromo, por cada cloro y por cada 3 flúor. O sea que la fórmula molecular te indica la cantidad relativa de cada átomo. ¿Qué indica la fórmula empírica? Te muestra solamente los átomos que la componen y la relación mínima. Por ejemplo, en este caso, esta fórmula molecular es la misma fórmula empírica. Pero, por ejemplo, si yo te escribo el agua oxigenada, miren, por ejemplo, esta es la fórmula molecular del peróxido de hidrógeno. Entonces, aquí lo que tendríamos es la fórmula molecular. ¿Cuál sería la fórmula empírica? La fórmula empírica sería la relación mínima entre esos átomos, sería esta. Esto es lo que llamamos la fórmula empírica, o la fórmula mínima. Fórmula empírica o fórmula mínima, entonces lo que nos está mostrando es la relación mínima entre los átomos. Miren que no me dice cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos, mientras la fórmula molecular sí te da esa relación. Entonces, esa es la diferencia. Pero en este caso, miren que yo ya no puedo simplificar. Disculpen, acá yo bajo. Acá miren que cómo obtuve esta simplificando mitad y mitad. Entonces me da HO. Pero esta ya yo no la puedo simplificar. Miren que aquí hay un 1 y un 1 no es divisible, pues que me dé número entero. Por lo tanto, esta fórmula molecular también es la fórmula empírica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a dar porcentajes para que ustedes determinen entonces la fórmula molecular del compuesto o la fórmula empírica. Entonces vamos a ese otro ejercicio. Por ejemplo, miren. La 2-desoxirribosa presenta una masa molar de 134.1 gramos por mol. En el análisis se obtiene la siguiente composición porcentual. Entonces te dan el porcentaje de carbono, el porcentaje de hidrógeno y te dicen que el resto del porcentaje, recuerda que el de dar 100% es oxígeno. Y te piden que determines cuál es su fórmula molecular. O sea, que cuántos carbonos, cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos tiene esa sustancia. Muy bien. Entonces, vamos a resolver ese ejercicio. Estamos en la clase 5. Vamos a dejar esto allí. Y entonces sería algo como así. Vamos a bajarlo acá. Ahí me disculpan porque yo sé que los ojos sufren un poquito cuando uno mueve esto tan rápido. Pero ahí vamos pues despacito. Datos. Un dato importante, la masa molar. Y los porcentajes. Ahí tengo mis datos. En este caso, muchachos, el subíndice es un número entero. Miren que, disculpen, yo subo, el subíndice de las fórmulas son números enteros. Aquí es 2, 3 y 1. Por lo tanto, estos porcentajes, cuando yo los opere, me deben dar números enteros. Entonces, ¿cómo determino esa fórmula molecular? Hay varias formas de hacerlo. Yo les voy a explicar una que es muy sencillita. La primera es, para saber cuánto carbono tengo, hago lo siguiente. Ojo,
mi masa molar. Ojo, mi masa molar. La multiplico por el porcentaje de carbono en la muestra. Pero entonces voy a quitar el porcentaje y lo voy a convertir en una fracción. Entonces, este porcentaje yo lo voy a convertir en una fracción. ¿Cómo así que en una fracción? Pues que lo voy a decir que es 44.77%. Este no tiene unidades, recuerden que es un porcentaje. Y este resultado que ustedes ven allí, lo voy a dividir por la masa molar del compuesto, en este caso, del elemento, perdón, en este caso la masa molar del carbono. Y este numerito tiene como unidad gramo mol. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que las unidades de medida, gramo mol y gramo mol, se van a cancelar. Entonces, de nuevo, la masa molar multiplicada por el porcentaje dividido la masa molar del elemento, que en este caso el elemento es carbono. Entonces, masa molar y masa molar se cancelan y esto me debe dar un número entero o muy cercano a un número entero. Entonces vamos a ver cuánto nos da. 134.1 por 44.77 dividido 100 y esto dividido por 12.011 y eso me da en la calculadora 4.99846 y recuerden que no tiene unidad. Entonces miren que este número lo puedo aproximar a un número entero porque estamos muy cerca. Si yo redondeo esto a 2 cifras me da 5. Es más, si lo redondeo a 3 cifras, si redondeo las 3 primeras cifras me da 5. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Pues que la masa de carbono, la cantidad de carbono son 5. Entonces ya tengo el carbono. Igual hago con el hidrógeno. Entonces, tú haces para el hidrógeno el mismo proceso. Voy a cambiarle esto de color. Haces para el hidrógeno el mismo proceso, tomas la masa de todo el compuesto, eso no te va a cambiar, la masa molar, la multiplicas por el porcentaje, entonces en este caso hidrógeno, y nuestro hidrógeno entonces tiene un 7.52%. Entonces en el numerador hay 7.52%. Y todo eso lo vas a dividir en la masa del hidrógeno, que yo voy a tomar este valor como masa. Muy bien, muchachos. Esta es una forma, no es la única. Ustedes además que en el texto van a encontrar otras formas, etc. Esto nos debe dar número entero o muy próximo a entero. Y nos da entonces 1.000, lo puedo dejar en 1. Bien, y recuerden que este compuesto también tiene oxígeno. Entonces el oxígeno tendría la masa molar del compuesto por el porcentaje de oxígeno. ¿Quién me dice cuál es el porcentaje de oxígeno, por favor? Alguien que me ayude con el porcentaje. Esto lo dividimos. 47.71. Eso. ¿Cómo lo sacó? Sumando los otros dos porcentajes y restándoselos a 100. Eso, hermano, muy amable, muchas gracias. Entonces el compañero hace esta suma, este con este, y se lo resta a 100. Recuerden que la suma debe ser el 100%. De ahí es donde sale este 47, dime. Qué pena, el del hidrógeno no daría 10. El del hidrógeno, sí, me equivoqué, 10. Gracias, ahí, da 10. Muy bien. Y entonces el oxígeno nos da 34.1 por 47.71
dividido 100 y la masa molar. Y ese nos daría un número entero o muy cercano a entero, en este caso 3.9989. Entonces tú dices, no, pues esto lo puedo aproximar a 4. Por lo tanto, tú ya tendrías entonces tu masa molar, tu fórmula molecular. Carbono, tu fórmula molecular tendría entonces carbono, miren que este me lo está. Carbono, ¿qué más tenemos nosotros? Hidrógeno y oxígeno. Esos son los elementos. Pero ya podemos darle entonces las proporciones. Por ejemplo, ¿cuánto de carbono? Tú dices que carbono tiene 5 partes. ¿Cuánto de hidrógeno? Entonces tú dices que hidrógeno tienes 10 partes. ¿Y cuánto de oxígeno? Y de oxígeno tú tienes 4 partes. Y estás entonces... Dime. ¿Se altera el orden en que uno ponga los elementos para la fórmula? Ellos sí tienen una forma de escribirlos, pero ustedes pues de pronto aún no la saben, aunque en el colegio se les enseña eso. Pero por ejemplo este que es un compuesto orgánico sigue la regla de carbono primero, luego el hidrógeno y luego átomos por electronegatividad, del menos al más, electronegativo. Cuando es compuesto inorgánico, entonces primero el catión, que generalmente es el metal, y luego el anión. Primero catión y luego el anión. Pero por ahorita pues yo no les voy a poner mucho problema con eso. Lo importante es que tengas las proporciones exactas. Esta la llamamos la fórmula molecular. Muchachos, si yo les pido la fórmula mínima, o que llaman empírica, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la fórmula mínima o empírica? Así mismo. Esa. Sí, porque no podemos dividir ni por mitad ni por 5. Está el 5 y el 2 no deja. Esa, bien. Entonces tendríamos que la fórmula empírica y mínima son las mismas. Profe, una pregunta. En el caso de que no diera un número cerca de un número entero, entonces, ¿qué se podría hacer ahí? Bien, con este proceso, con este que te expliqué, siempre converge a entero. Este proceso es muy bueno por eso. Muy facilito, miren que sale rápido y llegas de una. Pero hay otra forma de hacer estos ejercicios que es un poquito más larga y generalmente no llegamos a entero. Ese pues hoy por tiempo no te la voy a explicar, yo lo que quiero es que lleguemos a un caso concreto, pero el viernes yo les puedo traer un caso, uno de esos casos, para que analicemos. Por ejemplo acá mira, ahí está, bueno, aquí les di la solución, esta también es fácil, miren que aquí la masa se les da como unidad de masa atómica, o sea, se les da lo que se llama la masa molecular, la masa de una molécula. Esta U significa UMAS, esta U, perdón, acá significa UMA, unidad de masa atómica, que se puede escribir U o UMA, y no se dio en gramo por mol porque es masa molecular, pero igual, miren que eso se cancela. Yo cancelo, si aquí pongo UMA y aquí pongo UMA, eso se me va a cancelar, entonces no hay problema en ese punto. Bueno, muchachos, ahí entonces... ¿Me repite por qué es la misma fórmula molecular y empírica, por favor? Que no escuché bien esa parte. ¿Por qué es la misma? Sí. Sí, en este caso es la misma porque tú no puedes simplificar. Mira que el carbono tendría quinta, el hidrógeno tendría quinta que es 2, pero el oxígeno no tiene quinta porque el número es 4. Cuando tú dividas te debe dar número entero. Entonces como ya no se puede simplificar más, ahí queda. Pero por ejemplo esta, mira esta. Este carbohidrato, este no es carbohidrato, este compuesto, succinato de dibutilo, tú le podrías sacar la mitad. Entonces, si tú sacas la mitad, te quedarían 6 carbonos, 11 hidrógenos y 2 oxígenos. Y esa sería la fórmula mínima. Listo, gracias. Ok, bueno, les dejo este ejemplito para que ustedes trabajen
Acá hay otro también, este es muy interesante para que lo analicen y el viernes si tienen dudas pues podemos resolverlo. Recuerden, el viernes hay asesoría, no es obligatorio, la vamos a hacer temprano, a las 6 de la mañana como si fuese la clase, para que podamos tener buena conectividad y hay compañeros que tienen clase a las 8, entonces para que puedan estar en la asesoría. Generalmente la asesoría es de 1 hora, pero ahí vemos, si necesitamos ampliar cositas, podemos aprovechar pues y ampliar. Muy bien, muchachos. Pues vamos con el tema de hoy, que es bien importante, es sobre la estructura electrónica de los átomos. ¿Podría Sí. volver a la diapositiva anterior para tomarle una foto al ejercicio? Para hacerlo ahorita. Sí, este ya está también en un virtual. Ah, ok, listo. Sí, ya la presentación está en un virtual, pero ahí te lo dejo. Este es interesante el ejercicio para que lo analicen. Bueno, muchachos, como les digo, este es el tema que en el programa está como tema 4, o sea que hoy vamos a hacer la clase del tema 4 y la clase del tema 5. Es lo más importante, muchachos, para este primer examen. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es simplemente aprender a manejar números, hacer operaciones con números, hacer factores de conversión. Eso es interesante, pero lo importante, fundamental de este capítulo es este tema, estructura electrónica del átomo. Voy a ver si ya ingresé, esperen aquí un segundito, yo ingreso a un virtual para poder mostrarles. Entonces, para mostrarles el tema. Muy bien. Todo va a empezar entonces con 3 problemas grandes de la física. En 1900 tenían un problema tenaz con el comportamiento de la luz. Ya conocían las propiedades ondulatorias de la luz, sabían de electricidad, de electromagnetismo, o sea, la física estaba muy desarrollada. Pero habían 3 problemas fundamentales que son esos que les muestro allí. Uno, la emisión de luz por objetos calientes, lo que llamamos radiación del cuerpo negro o cuerpo oscuro. La otra, la emisión de electrones en superficies metálicas, que también tiene que ver con luz, efecto fotoeléctrico. Y la otra, emisión de luz por átomos en gases excitados. Esto lo llamamos espectros de emisión. Todo esto es una parte física. Entonces usted lo va a encontrar ahí en el texto. Es una descripción sencillita, pero muy importante. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con estos 3 problemas? Pues estos 3 problemas les vamos a dar solución ya rápidamente, de una forma muy sencilla. Fueron grandes problemas para la física y la solución de cada uno de ellos llevó a el premio Nobel. El que resolvió esto, radiación del cuerpo negro, se le otorgó premio Nobel por su contribución a la ciencia. El que resolvió el efecto fotoeléctrico, también premio Nobel, o sea, problemas muy complejos, igual los espectros de emisión. Todos están relacionados con la luz. Entonces la pregunta es, ¿qué es la luz? ¿Ustedes saben qué es la luz? A ver, mientras me van contestando, ¿sí saben qué es la luz? La luz es una onda electromagnética. Luz es una onda electromagnética. ¿Y qué significa eso? Una onda que tiene, o sea, parte de su espectro es magnética y parte de otro es eléctrica. Eso, tiene un componente eléctrico y un componente magnético. Miren, muchachos, esto está en el capítulo 7 y yo les escribí acá que todo el capítulo 7 hay que estudiarlo igual que todo el 8. O sea que estos 2 últimos capítulos son los más importantes para el examen. Pues de todo esto se te va a preguntar, pero la fundamentación para este parcial son estos 2 capítulos. Hoy lo que vamos a tomar es este capítulo 7. Entonces, como dice el compañero, la luz es onda electromagnética y entonces vamos a ver qué es una onda o radiación electromagnética. Muy bien, acá tenemos esta animacioncita para recordar unos fenómenos ondulatorios sencillitos. Por ejemplo, ¿qué es una onda?
es una perturbación que se propaga en el espacio o en un material. Por ejemplo, acá la perturbación se está propagando en una cuerda, miren. Yo hago un pulso y esa energía que estoy haciendo allí se propaga por toda la cuerda. Esa perturbación entonces obedece a un fenómeno ondulatorio. Si yo hago la perturbación un poco más constante, ¿cierto? Un movimiento de arriba hacia abajo, entonces ya vemos como las características de una onda, miren, lo que llamamos valle y cresta. Esto entonces es un fenómeno ondulatorio. Entonces allí hay unas propiedades, por ejemplo, esa onda está viajando a una velocidad, ¿cierto? Yo podría calcular esa velocidad. Él mueve la mano, pues esta animación mueve la mano con cierta intermitencia, o sea, en cierto periodo de tiempo. Ok, todo eso entonces son propiedades de las ondas. Entonces vamos a hacer un tren de onda, ya un pulso continuo, mírenlo allí, y tendríamos lo que se llama una onda mecánica. Esta onda es mecánica porque está propagándose por un medio que es la cuerda. Y entonces vemos lo que ustedes conocieron alguna vez como crestas y valles, y tenemos lo que está pintado en azulito, lo que se llama una longitud de onda, un pulso completo, ¿cierto? Es cuando la partícula sube y baja, hace el recorrido completo, ya lo vamos a ver acá. Esta es una onda, entonces, transversal, longitudinal, perdón, porque la propagación está en el mismo sentido que la perturbación. Miren que la manito perturba en el eje X y la propagación va en el eje X. En cambio, la anterior era transversal porque la perturbación está en el eje Y, miren, la perturbación en la mano y la propagación es en el eje X. Pero eso pues no es muy relevante para nosotros, por eso lo estoy pasando rápido. Lo importante saber es que estas son ondas mecánicas porque necesitan un medio, en este caso este resorte. Y la perturbación viaja, mírenla acá, viaja por el resorte. Es muy parecido a las ondas que, pues este fenómeno ondulatorio que usted observa cuando está en agua y usted lanza una piedrita o algo al agua que usted ve que se generan olitas. Esas olas obedecen a un movimiento ondulatorio, es una onda mecánica porque se transportan entonces por el agua. Muy bien, ¿y por qué estamos con ondas? Porque la luz pues tiene un comportamiento ondulatorio. Ya el compañero había dicho que son ondas electromagnéticas. ¿Qué vamos a ver en esta parte de la animación? Cuando yo haga la perturbación en esta cuerda, ustedes van a mirar este punto rojo y van a ver si este punto rojo termina por acá o termina en el mismo lado. ¿Ustedes qué creen? Voy a perturbar. Pues cuando yo haga la perturbación, transmito energía y esa energía se va a transmitir a las partículas que están en esta cuerda y vamos a ver qué hace esa partícula roja. De nuevo. Entonces miren, acá nos dicen en este recuadro, ¿qué está haciendo la onda? Está transportando energía, pero no transporta masa. ¿Qué significa eso? Que la partícula no va a terminar por acá. O sea que la partícula solo va a oscilar en su punto. Miren, ella hace una oscilación completa. O sea que las ondas, en este caso mecánicas, me transportan energía. Las ondas electromagnéticas también nos transportan energía. Vamos a ver acá, bueno, cuando están dos puntos en fase. Bueno, propiedades de las ondas. Entonces acá tenemos lo que llamamos la longitud de onda, la letra griega lambda. Entonces, ¿qué es una longitud de onda? Es la distancia que hay entre dos puntos que se mueven en fase. ¿Cómo así que en fase? Miren que estos dos puntos suben y bajan al tiempo. Estos tres puntos están en fase. Pues cuando yo cojo los puntos que están en fase, dos puntos consecutivos en fase, tengo lo que se llama una longitud de onda. La unidad de medición de esto puede ser metros, centímetros, nanómetros, Armstrong, dependiendo de la longitud de la onda, ¿cierto? Por ejemplo, las ondas de radio son ondas muy largas, o sea, esta longitud de onda es muy amplia y uno generalmente la da en metros. Ok, entonces ahí tenemos lo que es una longitud de onda. Miren dos puntos que están desfasados, aquí tengo media longitud de onda, mientras uno sube otro baja, es media longitud de onda.
tenemos entonces acá el tiempo, ¿cierto? El tiempo en que se dé la oscilación, o sea, el tiempo en que sube y baja y vuelve a subir. Por ejemplo, voy a coger este punto abajo y cuando baje, eso es una oscilación completa. Abajo y abajo, oscilación completa. El tiempo que se demore en hacer esa oscilación lo llamamos el periodo. Vamos a verlo acá. Entonces tenemos longitudes de onda, ya lo vimos, vamos a ver el periodo. Entonces el periodo aquí la definición pues nos dice el tiempo en que se dé la oscilación completa, o sea, en que dos puntos que están en fase regresen al mismo lugar. La frecuencia es la cantidad de ondas o la cantidad de oscilaciones que se generan en ese periodo de tiempo. La velocidad que ya les había dicho es entonces la distancia sobre el periodo, aquí lo tenemos, la distancia sobre el periodo o sobre el tiempo que se demore en hacer la oscilación, y la amplitud. Ok, ¿por qué entonces vemos el movimiento ondulatorio? Porque la luz es ondulatoria, la luz se comporta como una onda, pero es una onda especial, lo que llamamos una onda electromagnética. Onda electromagnética. Entonces aquí tengo el espectro electromagnético, mírelo, y la luz que nosotros vemos haría parte de esta región que llamamos acá visible. Miren esta pequeña región que tenemos como región visible. Vamos a ampliar esto un poco. Este lo llamamos el espectro electromagnético. Vamos desde ondas muy grandes que se llaman ondas de radio, mírenlo acá, radiofrecuencias. Acá tengo entonces la frecuencia. Tenemos el nombre de la radiación, tenemos la energía asociada a esa onda y la longitud de onda en metros. Entonces miremos, por ejemplo, que las ondas de radio tienen longitudes muy grandes, 10 a la 4 metros, ondas supremamente largas. Cuando yo voy disminuyendo esa longitud, miren que a medida que la longitud disminuye, la energía empieza a crecer. Miren, por ejemplo, en el visible, las longitudes son del rango de 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7. Miren, por acá estaríamos nosotros capacitados para percibir la radiación electromagnética, y la energía está entre 1 y 10. Esta energía está en algo que se llama electronvoltios. El ultravioleta, entonces ya tiene un poquitico más de energía. Recuerden que la radiación ultravioleta ya es perjudicial para nosotros, nos puede afectar la piel. Ya tiene una energía más elevada y una longitud de onda mucho más pequeña. O sea, entre más chica se haga la longitud de onda, más energética es, más perjudicial. Miren que acá tendríamos rayos X con una longitud más o menos de 10 a la menos 10 metros, son ondas extremadamente pequeñas, pero muy energéticas. Ya esta radiación pues atraviesa el tejido, ustedes ya saben que pasa todo lo que es el tejido de masa muscular, y entonces solo sería impedido por los huesos, la masa ósea, o sea que toda esa radiación penetra. Si la ultravioleta es peligrosa y no penetra, imagínense los rayos X, son una radiación peligrosa. Y vamos con la radiación aquí, en este espectro electromagnético de más alta energía, serían los rayos gamma. Miren que son ondas del rango de 10 a la menos 12 metros y es una radiación altamente peligrosa. La radiación que se genera, por ejemplo, en los procesos de fisión nuclear. Entonces tenemos que la luz hace parte de la radiación electromagnética, pero nosotros la podemos percibir acá. Miren los infrarrojos, muchos celulares, dispositivos se conectan por infrarrojo, los microondas que usamos también son radiaciones de baja energía. Por eso, pues, se han hecho estudios que no tienen una incidencia en la salud para los seres humanos, ¿cierto? Nosotros estamos capacitados solamente para percibir el visible, pero podemos sentir, por ejemplo, el ultravioleta, el calorcito que se genera. El infrarrojo no lo vemos, pero también lo podemos percibir, también es con el calor. Y hemos diseñado dispositivos para todo esto. Hay dispositivos que me captan las ondas de radio, de televisión, los celulares, etcétera. Estaríamos por esta longitud de onda. Y miremos que cuando la longitud de onda disminuye, la frecuencia aumenta, o sea que son inversamente proporcionales. Miren, acá tengo una longitud de onda grande y entonces tengo una frecuencia pequeña. Acá tengo una longitud muy pequeña y tengo una frecuencia muy alta, son inversamente proporcionales.
Muy bien, muchachos, ese es el espectro electromagnético y la luz hace parte del espectro electromagnético. Entonces acá ya tendríamos que empezar a, aquí me disculpan, yo tomo estas letricas que tengo ya por acá. Entonces, cuando hablamos de la luz como un espectro electromagnético, tenemos que hablar pues de qué longitud tiene. Entonces acá tenemos estas letras griegas que nos permiten representar eso. Esta nu, la letra griega nu minúscula, y nos representa la frecuencia. La frecuencia. Tenemos lambda, letra minúscula, y nos representa, ahí me puso la mayúscula, lambda minúscula, y nos representa entonces la longitud de onda. Unidades, pues la frecuencia, que es la cantidad de ondas que pasan un tiempo determinado, uno la escribe como 1 sobre segundo, o esto es lo que se llama hertz. Hertz. La longitud uno la da en unidades de medición, por ejemplo metros, nanómetros, etcétera. Aquí la voy a dar en metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como la luz es ondulatorio, pues también tiene una frecuencia, tiene una longitud y va a tener una velocidad. Entonces voy a escribir la primera ecuación para la luz, que es electromagnética. ¿Qué significa electromagnética? Que no depende de un medio para ser transportada. En cambio, las mecánicas, las que vimos al inicio, necesitan una cuerda, el agua, un resorte, esas son mecánicas. La luz no necesita nada para transportarse, ella se transporta en el vacío. Eso lo llamamos radiación electromagnética. Y tiene una velocidad, que es la velocidad de la luz. La podemos decir que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esta sería la velocidad de la luz, y ustedes saben que esa velocidad es constante. Velocidad de la luz sería un valor constante de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Un valor bien importante. Y yo puedo calcular la velocidad de cualquier radiación electromagnética como la distancia sobre el tiempo. Y entonces aquí la distancia se llama lambda, miren. Entonces yo puedo calcular la velocidad de esa luz como la distancia dividido el tiempo, y el tiempo acá se llama periodo. Entonces aquí nos faltó el periodo. El periodo es el tiempo en que se da la perturbación completa, y las unidades son segundos. Entonces podemos hacer una relación entre frecuencia y periodo. Miren que mientras que la frecuencia es la cantidad en un determinado tiempo, el periodo es el tiempo, o sea que yo puedo relacionar que el periodo es inverso a la frecuencia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Generando algunas ecuaciones que van a ser muy útiles para estudiar la luz como onda o como radiación electromagnética que es. Entonces, les decía, a ver, vamos a subir esto, que la velocidad de la luz, esta es mi primera ecuación, que la velocidad de la luz yo la puedo expresar como la longitud de la onda o de esa radiación sobre el tiempo. Entonces miremos acá en la imagen que yo podría encontrar la velocidad de rayos gamma. ¿Por qué? Porque yo sé su longitud de onda. Me faltaría saber en qué tiempo, ¿cierto? Y encontraría la velocidad de los rayos gamma, igual para rayos X, etcétera, con la ecuación que estamos escribiendo entonces. Velocidad es longitud sobre el tiempo, pero la que generalmente utilizamos es esta: velocidad es igual a la longitud, que es lambda, por la frecuencia. Por la frecuencia. Y ahí lo único que hacemos es un cambiecito de variable. Me van a permitir, yo escribo este por como un punto. Y esta ecuación es la que generalmente ustedes van a encontrar en el texto y la que generalmente pues hacemos alusión. Muy bien, muchachos, esta ecuación última.
No sé por qué ahorita esta ecuación última. Ok, velocidad es entonces directamente proporcional a la longitud por la frecuencia. Ya podríamos hacer entonces algunos ejercicios que me determinen la velocidad de la radiación tal, etcétera, etcétera, de cualquier radiación que está en el campo, en el espectro electromagnético. Muy bien, continuemos. Entonces les conté que teníamos tres grandes problemas con la luz. Ya sabemos que la luz es radiación electromagnética que se comporta como onda eléctrica y como onda magnética. Entonces, estos otros problemas no los resuelven los siguientes personajes. Mírenlos acá. Y dan el nacimiento a la teoría cuántica. Entonces, la física en 1900 sufre un gran cambio porque hasta ese momento todo lo que era electromagnetismo y Newton era lo último en la física, pero estudiando la luz y esos tres problemas que les dije, no había forma de resolverlo con la teoría física que había en el momento. Entonces se tuvo que ingeniar otra forma de pensar y dar nacimiento a lo que llamamos la teoría cuántica. De allí viene entonces el modelo cuántico, que es para donde vamos. Pero entonces, vamos a resolver esos tres problemas. El primer problema lo resuelve este señor. Les voy a recordar el problema, miren, la radiación del cuerpo negro. Ya enseguida les muestro qué es radiación del cuerpo negro. Entonces lo resuelve este señor. Como les dije, todos estos son galardonados con premio Nobel por resolver el problema. Segundo problema, el efecto fotoeléctrico. Ahorita vamos a ver qué es el efecto fotoeléctrico, lo resuelve este señor. El personaje sí lo conocemos, Einstein. Es galardonado entonces por su efecto de explicar el efecto fotoeléctrico. El tercer problema es la emisión de luz en átomos gaseosos, eso se llama espectro de emisión, y ese problema lo resuelve este científico, Niels Bohr, del modelo de Bohr, modelo atómico de Bohr, y por eso es galardonado con premio Nobel. Y este otro que tengo acá es alguien que ayuda mucho, Luis Pauli, este es Luis de Broglie. Él ayuda a constituir entonces la dualidad de la partícula, onda-partícula, que más adelante vamos a ver, también es galardonado con premio Nobel. Entonces vamos a ver rápidamente cada uno de esos tres fenómenos. Vamos a empezar con la radiación del cuerpo oscuro. Esperen un segundito, yo entro a este enlace. La radiación del cuerpo oscuro. Aquí tenemos una imagen, ya enseguida les voy a explicar esa imagen, pero vamos a verlo en una animación. Aquí tenemos entonces la radiación del cuerpo oscuro. Recuerden, aquí está la longitud de onda, miren, longitud de onda en micrómetros, micra, el prefijo de cantidad que vimos al inicio, miren dónde lo vamos a utilizar, o sea, son longitudes muy pequeñas. Acá tenemos el espectro visible, y entonces entre yo más me acerque a una longitud más pequeña, o sea, entre más pequeña sea mi longitud, la energía va a ser más alta. O sea que de estos colores, el color más energético es el morado. ¿Qué seguiría por acá? El ultravioleta. ¿Qué hay por acá? El infrarrojo. Entonces iríamos, por aquí estaría las ondas de radio, que son ondas muy grandes, ¿cierto? El infrarrojo, el microondas, el infrarrojo, este sería el visible. Antes está el infrarrojo, antes del rojo el infrarrojo, después del violeta el ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Entonces, ¿qué espero? Yo espero lo siguiente, yo espero esta partícula, miren, me está marcando, esto se llama entonces la densidad de energía que tiene la radiación según la longitud de onda. ¿Yo qué espero? Que si la longitud de onda es muy grande, entonces la energía sea muy pequeña, ¿cierto? Ahorita les mostré esa relación. Longitudes de onda muy grandes, se las voy a mostrar de nuevo aquí en la imagen. Longitudes de onda, mírenlo acá. Longitudes de onda, esta es la longitud de onda. Longitudes de onda muy grandes, aquí estoy en rayos, en ondas de radio, tienen energías muy pequeñas. La energía está acá, miren, 10 a la menos 10. Si yo disminuyo la longitud de onda, miren que ya voy 10 a la menos 11, la energía aumenta mucho. En la animación
Eso lo vemos, miren, si yo pongo longitudes muy grandes, la energía es muy pequeña. Si yo disminuyo la longitud, la energía empieza a crecer. Miren en este lado cómo empieza a crecer la densidad de energía. Entre más pequeña sea, más crece, más crece, más crece, más crece. Pero miren, cuando me voy a aproximar al violeta, mírenlo acá. Cuando me estoy aproximando al violeta, mi energía decrece otra vez. Miren, ya se fue para abajo. Esto se llamaba la catástrofe del ultravioleta. No había forma de explicar por qué la energía no sigue creciendo, por qué la energía disminuye cuando ya la longitud es muy pequeña. Eso se llamó catástrofe del ultravioleta, y es eso que ven acá. Miren, a una temperatura determinada, la teoría clásica que decía de la física, que si tú disminuyes la longitud, la energía aumente, de intensidad o densidad de energía, aumente infinitamente. Eso es lo que esperaban. Pero ¿qué observaban con los cuerpos oscuros? Los cuerpos oscuros son aquellos que se calientan y empiezan a emitir. Son cuerpos que absorben toda la energía que se les da y la empiezan a emitir. En esos cuerpos se observaba que la energía empezaba a decaer. Miren, llega a un máximo y decae, llega a un máximo y decae. Eso entonces se llamaba la catástrofe del ultravioleta, y como les digo, este señor la resuelve escribiendo esta ecuación, que la energía es directamente proporcional a una constante, la llamamos la constante de Planck, por la frecuencia. Y esto nos dice que la energía está cuantizada. O sea que la energía se entrega por pequeños paquetes. Esta es la primera ecuación cuántica que existe en la física, y por eso a él se le conoce como el padre de la cuántica. A Max Planck, 1900, propone esta elegante ecuación. E es entonces energía, y h nu es h la constante de Planck y la frecuencia. Entonces tendríamos acá otra ecuación. Tenemos que la luz tiene una velocidad, pero también tiene una energía. Y esa energía, entonces, vamos a escribirla con esta letrica, esa energía estaría dada por la constante de Planck. ¿Cómo era que se llamaba el fenómeno catástrofe de qué? Frecuencia. ¿Sí, alguna duda? ¿Cómo era que se llamaba el fenómeno catástrofe de ultravioleta? ¿Del qué? La catástrofe del ultravioleta. Ustedes van a encontrar esto que les estoy diciendo en el texto, explicadito, sencillito. Es un bloque teórico complicadito, pero yo sé que ustedes son muy inteligentes y lo pueden sacar. Entonces tenemos aquí la luz como ese fenómeno pues ondulatorio. Tenemos propiedades, velocidad de la luz y la energía para la radiación electromagnética. Esto no solamente sirve para la luz, igual que esta velocidad, es para cualquier radiación electromagnética. Muy bien, vamos a la siguiente, efecto fotoeléctrico. Entonces este efecto fotoeléctrico se lo voy a representar con esta animación. Hoy yo les dije que es teórico, la parte práctica de ejercicio la hacemos mañana, pero estamos tomando ya elementos de la clase 4 y 5. Entonces aquí tenemos, ¿qué voy a poner acá? Un metal. Miren que acá en este caso tengo sodio, puedo poner zinc, cobre, vamos a poner por ejemplo zinc. Entonces acá puse una barrita de zinc. Acá tengo una lámpara, y la lámpara tiene una radiación, miren, la puedo poner en infrarrojo, este es el visible, o la puedo llevar hasta ultravioleta. Y tiene una intensidad. Intensidad es, miren que se va como prender la lámpara, miren. Si le pongo mucha intensidad, o si disminuyo la intensidad, apago la lámpara. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El efecto fotoeléctrico consiste en que esta superficie metálica, cuando es expuesta a una radiación electromagnética, puede emitir electrones, o sea, los electrones van a salir de acá. Eso se llama efecto fotoeléctrico. No se sabía explicar por qué. ¿Quién resolvió el problema? Ese problema lo resolvió entonces Einstein, resuelve el efecto fotoeléctrico, diciendo que la luz, esto que vamos a ver ahí, o la radiación electromagnética, tiene pequeñas partículas llamadas fotones,
y esos fotones transportan la energía. Ahorita vimos en las ondas que lo que hace una onda es transportar energía, sin que se transporte la materia. En la radiación electromagnética sucede lo mismo. ¿Qué va por aquí? Fotones, eso lo puso Einstein, son pequeñas partículas que transportan energía. ¿Y qué energía lleva ese fotón? Pues la energía que dijo Max Planck. O sea que esta es la energía que está cuantizada, pero también es la energía de un fotón. Energía de un fotón. No, pues, un solo fotón tiene esta energía y su energía está cuantizada. Entonces vamos a encontrar la energía para sacar de acá electrones. Miren que estoy en el infrarrojo. Recuerden que el infrarrojo, vamos a poner una intensidad media, el infrarrojo tiene muy baja energía, el visible tiene muy baja energía. Miren la unidad de medida, nanómetros, porque son ondas muy pequeñas. Nanómetros, miren, por acá tengo muy poca energía, o sea, la luz que le está llegando a esta placa de metal no tiene la energía necesaria para sacar electrones. Entonces yo voy a buscar cuál es la energía mínima. Energía mínima, nada, estoy en el, vea, voy para el azulito, vamos para el violeta, que ya es el color del visible más energético, nada, nada. El zinc es un metal que con la luz solar no se oxida, no pierde electrones. Vamos a ponerle radiación ultravioleta, que también proviene del sol. Miren que la longitud está disminuyendo, o sea que la energía está aumentando. Véanlos acá. Esos punticos que ven se llaman fotoelectrones o electrones. Y por acá está la energía mínima o la longitud mínima para poderlos extraer. 276 nanómetros. Voy a correrlo un poquitico para atrás. Vamos a ver en 281 nanómetros. Otro poquito para atrás. ¿Qué estoy buscando? La longitud mínima para sacar los electrones. ¿Qué va por ahí esta partícula? Por estas partículas lo que van son fotones. Los fotones pegan acá y me sacan los electrones. Voy en 293 nanómetros de longitud y no tengo la energía necesaria. Voy a disminuir un tris. 290. Nada. Vamos a ver si nos da un trisito más. Un trisito. Ay, me fui mucho. Es muy difícil. 287, vamos a ver si en 287 nanómetros. Bueno, supongamos que esta es la longitud mínima, miren. Esa longitud mínima me saca entonces lo que llamamos nosotros los electrones. Con esta longitud yo ya puedo calcular la energía. Entonces, ¿qué energía tienen esos fotones? Pues la energía que tienen esos fotones está dada por esta ecuación. Y reemplazo, ¿cuál es la frecuencia? Entonces tú vienes a la animación, perdón, está acá, y tú dices, no hombre, yo no tengo frecuencia, yo tengo longitud. Mira, yo tengo longitud, que es 298 nanómetros. Les voy a coger los datos. Esta es la ecuación, pero yo lo que tengo es longitud. Este es el dato que tengo en esa animación. Mi longitud es de 298 nanómetros. Y te estoy preguntando la energía. ¿Qué energía tiene esta radiación? Esta radiación que permite sacar electrones. Entonces tú dices, bueno, voy a calcular la energía, pero yo no sé la frecuencia, sé la longitud. Pero mira que acá tienes una ecuación donde puedes relacionar la frecuencia con la longitud. Entonces voy a generar una ecuación. Si yo despejo de esta la frecuencia, entonces si yo despejo la frecuencia, me da que sería igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Ojalá vamos bien ahí, muchachos. Estoy generando las ecuaciones para el estudio de este caso. Entonces, a partir de la que es la velocidad, yo despejo que es frecuencia. Y puedo hacer el cambio de variable. Esta, yo me la traigo para acá. Hago cambio de variable. ¿Por qué? Porque el dato para resolver mi ejercicio es longitud de onda. Entonces, haciendo cambio de variable, esta ecuación se transforma en
Entonces no escribo esto, sino que escribo C sobre lambda. Voy a ponerla como fracción. Y acá entonces ponemos lambda, que es la longitud de onda. Pues primero el lenguaje, que ustedes sepan qué significa cada letrica de esas y luego operamos ecuaciones. Esta es energía, H es la constante de Planck, ya enseguida les digo el valor. C es la longitud, la velocidad de la luz, que es una constante, mírenla acá. Y esta letrica es lambda, es la longitud de onda. Entonces voy a escribir aquí el valor de H, como es una constante, es 6.63 por 10 a la menos 34 Joule por metro. Joule por metro, las unidades de medida. Ok, esta se llama la constante de Planck, se determina experimentalmente, nunca nos va a cambiar, pues puede cambiar en cifras significativas. Igual la velocidad de la luz es una constante, no nos cambia, y entonces yo ya puedo resolver este primer ejercicio, que es encontrar la energía que tiene estos fotones que vienen acá. Voy a encontrar la energía de un solo fotón, que es la energía mínima para sacar electrones. Esto se llama el efecto fotoeléctrico. Entonces, ¿cómo calculo esa energía? Con esta ecuación. Lo único que hago es reemplazar entonces, reemplazo la constante de Planck, acá, a ver, yo disminuyo un poquitico esto, entonces reemplazo la constante de Planck, la multiplico por la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz tiene estas unidades, entonces lo multiplico por mi velocidad de la luz, y lo divido por la longitud de onda. Voy a meter esto entonces en una fracción y lo divido en mi longitud de onda, que resultó ser esta. Es 287 nanómetros. ¿Cómo? Es 287 nanómetros, si rectifico. 87, listo, ya la cambio. Acá me dicen que es 87. Ok. 87. No importa, eso es por decir cualquier número, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a operar esto. Profe, un momento. Dime. La constante de Planck, yo no sé si leí mal en el libro, me daba en julios por segundo. Sí, eso es lo que voy a hacer ya, corregirla porque dimensionalmente no da. Es lo que les voy a mostrar. Entonces, ¿qué unidad debe tener la energía? Miren, al final de esto, la energía tiene que dar en unidades de Joule, que es la unidad de energía. Cuando yo hago análisis dimensional sobre este número, sobre esta operación, vemos que, miren, estos segundos no tienen con quién cancelarse, o sea que me quedaría Joule sobre segundo, y eso es un error. Es porque esta constante es Joule, no por metro, sino por segundo, lo que nos dice el compañero. O sea que acá vamos con segundos. Ahora sí, dimensionalmente, miren, estos segundos los voy a pintar de un colorcito. Estos segundos, bueno, aquí este segundo se va a cancelar con este segundo. Estoy haciendo análisis dimensional con este segundo. Joule no se cancela con nadie. Y miren que estos metros se deben cancelar con estos, pero estos están en nanómetros. Entonces yo debo pasar esto, lo debo pasar a metro. Hay una forma muy sencilla y es cambiar el prefijo nano por la equivalencia. Entonces, ¿qué es nano? Nano, si recuerdan, es 1 por 10 a la menos 9. O sea que este valor, si yo cambio nano por la equivalencia en el prefijo de cantidad, es 10 a la menos 9. Eso significa nano. Entonces, yo en vez de escribir este término, pues lo escribo ya en metros para quitarle el prefijo nano. Este 10 a la menos 9 es el prefijo nano. Simplemente, yo lo que hago es que lo pongo en metros.
para que dimensionalmente nos dé el número. Ok. Entonces ahí sí, metros se cancelarían, lo voy a poner de rojo, se cancelarían con estos metros. Y la única unidad, mira, la única unidad que quedó sin cancelar es Joule, que es lo que nos debe dar la energía. De esta forma entonces encontramos la energía, ya es operar, vamos a operar eso a ver qué valor nos da, 6.63 exponente a la menos 34, lo multiplico entonces por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8, y lo divido entre mi longitud de onda en metros. Acá entonces yo voy a cambiar esto por una E, ustedes ya saben que lo podemos hacer así en el sistema, esto por una E, para que no quede ahí tan feo, igual esto por una E. Bien, esa energía me da 6.93, la radiación de los cuerpos negros, 6.93 eléctrico, por 10, lo voy a escribir ahí, a la menos 19 Joule. Bien, muchachos, esa se llama la energía umbral o energía mínima, la energía mínima para sacar los electrones. Con esto voy a terminar hoy. Voy a poner más energía y ustedes me van a decir qué le pasan a los electrones. Más energía, o sea, voy a disminuir la longitud. Si yo pongo más energía, ¿qué le pasó a los electrones? Aumentaron. Aumenta de velocidad y de cantidad. Rápido, eso. Ya, la energía que tienen de exceso se convierte en energía cinética. Claro. Entonces, ojo, pues hay una energía mínima que se llama la energía umbral para empezar a sacar. Si yo pongo más energía, esa energía se convierte en energía cinética. Y eso lo podemos escribir como una ecuación. Entonces yo puedo decir que la energía total, que yo le suministro al sistema, bueno, la voy a poner con una E diferente, como energía total, que yo le suministro al sistema, puede ser la energía mínima, que la llamamos función de trabajo, o W, más la energía cinética. Vamos pues con esta ecuación que la van a encontrar en el texto, es bien importante, porque la tarea que les dejé tiene que ver con esta ecuación. Sobre la tarea, muchachos, la tarea no la tienen que entregar hoy. La tarea la vamos a entregar mañana, después de clase, que aclaremos esto, que hagamos más ejercicios, pero la tarea se activa hoy. Tú no la tienes que entregar hoy. Hoy para que mires el ejercicio en qué consiste, para que estudies, y mañana... ¿Por ahí a qué horas monta esta clase? ¿Cómo? ¿Por ahí a qué horas ya está montadita, la clase ya está montada, yo creo que ya se les activó, falta solamente esto que hemos escrito en Word, que ya se les monta. Por eso, profe, la parte de Word, porque es que ayer iba a hacer los ejercicios temprano y todavía no había montado la clase. Sí, sí. No, tranquilo, ya ahorita, ya ahí mismo se las monto. Entonces, la tarea queda activa hoy, pero no me la tienen que entregar. Mucho cuidado con eso, muchachos. El que quiera, pues la entrega. La idea es que lean el problema que les dejé, que estudien, y mañana en clase vamos a hacer más ejercicios, voy a explicar más la teoría, vamos a aclarar dudas. Necesito que me estudien bien para mañana esto. Como les digo, es lo más importante, es el corazoncito del examen. Entonces, para mañana estudiamos bien. Les acabo de explicar, nos falta explicar un problema, que es el del espectro de emisión. Este problemita nos falta explicarlo. Entonces mañana lo que voy a hacer es explicar este problema y hacer ejercicios hasta acá. Vamos a enfocarnos en resolver ejercicios. Una preguntita. Sí, dime. Todo esto es lo del capítulo 7. Todo eso está en el capítulo 7. Miren, acá está ya la tarea. La tarea se llama aquí, miren, la clase 5 es hoy. El tema es el 4 en el programa porque estamos atrasaditos en una clase, pero ya hoy nos nivelamos. Tenemos entonces aquí la tarea 5, ya se les va a activar. Miren, aquí a las 7:45, ya en 4 minuticos, se activa la... Y aquí les voy a montar la clasecita en Word, también para que entonces tengan un apoyo.
dudas que tengan. Profe, ¿podría volver a la última ecuación que escribió y decirme, por favor, la convención de cada letra? Por favor. Sí. W se llama función de trabajo. Función de trabajo. Y equivale a la energía mínima para sacar los electrones. Ahora arreglemos esto, energía mínima para sacar los electrones. La que encontré, o sea, esta es la función de trabajo. Y S es la energía cinética. La energía cinética es la energía que obtienen los electrones cuando tú suministras más energía. Energía cinética. Ahí está. Entonces tenemos función de trabajo. Yo les voy a bajar un poquitico aquí la letra. Función de trabajo y energía cinética. Muy bien. ¿Dudas, inquietudes, sugerencias? Profe, ¿cuál es esta ecuación? Y con esta ecuación es que debemos resolver la tarea. Entonces, para que le pongan mucho cuidado. Profe, una duda. ¿Cuál Sí. es la equivalencia ahí entre joules y electronvoltios? Porque la tabla de los espectros estaba en electronvoltios, justamente. Sí, es como 1.6 por 10, 1.9 por 10 a la menos 19. Tú lo pones aquí, electrón voltio a joule, míralo ahí. Creo que es 1.9 por 10 a la menos, 1.6 por 10 a la menos 19, míralo. La equivalencia. Ok. ¿Otra duda? Bueno, muchachos, entonces nos vamos a presentar. Recuerden, la tarea no es para mañana. Mañana en clase vamos a hacer más ejercicios, vamos a pulir eso, y entonces esa tarea queda disponible para pasado mañana, pero desde ya la puedes revisar y buen estudio. Entonces, hasta ahí la clase, que tengan un feliz día. Una duda. Feliz día.